Bienvenidos a este espacio de Dándole Sentido a mi Vida con la lectura de la Santa Biblia en el día de hoy, 17 de abril. En el día de hoy estaremos iniciando un nuevo libro, el libro de los jueces, capítulos 1 y 2, Salmo 107 y del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Nos preparamos para la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones con la luz de tu Espíritu, haz que con el mismo Espíritu podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de tu consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jueces, capítulo 1. Josué había muerto. Los israelitas consultaron a Yahvé. ¿Quién de nosotros, dijeron, subirá primero a atacar a los cananeos? Yahvé respondió: Judá será quien subirá, pues he puesto el país en sus manos. Los de Judá dijeron a sus hermanos de Simeón: Vengan a ayudarnos contra los cananeos en la parte que nos corresponde, y nosotros los ayudaremos en la de ustedes. Y los de Simeón fueron a ayudarlos. Subió pues Judá, y Yahvé puso en sus manos a los cananeos y a los fereceos en Besec. Derrotaron a 10,000 hombres. En Besec se encontraron con Adoní Besec. Se trabaron en combate y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besec emprendió la fuga y lo persiguieron. Lo apresaron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoní Besec dijo entonces: 70 reyes con los pulgares de las manos y de los pies cortados recogían las migas debajo de mi mesa. Hoy Dios me devuelve lo que hice. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. La gente de Judá atacó Jerusalén, se apoderaron de ella, la pasaron a cuchillo e incendiaron la ciudad. Después de esto, bajaron para atacar a los cananeos que vivían en la montaña, en el Negev y en la tierra baja. Judá atacó después a los cananeos que vivían en Hebrón. Hebrón se llamaba antes Kiriat Arba. Derrotaron a Sesai, a Jimán y Talmai. De allí se dirigieron para pelear con los habitantes de Debir. Debir se llamaba antes Kiriat Sefer. Caleb dijo entonces: Daré como esposa a mi hija Acsa a quien ataque a Kiriat Sefer y se apodere de ella. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, se apoderó de ella y Caleb le dio su hija Acsa. En cuanto llegó, la impulsó a que pidiera a su padre un campo. Al verla que bajaba de su burro, Caleb dijo: ¿Qué quieres? Respondió: Hazme un favor, ya que me enviaste a esta zona del Negev, dame al menos manantiales. Caleb le dio pues las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los hijos de Hobab
el kenita, cuñado de Moisés, subieron con los hijos de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, al sur de Arad. Allí se establecieron en medio del pueblo de Israel. Los de Judá salieron después con sus hermanos de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y los condenaron al anatema. Por eso la ciudad se llama Jormá. Judá no se apoderó de Gaza y su territorio, ni de Askelón y su territorio, ni de Ecrón y su territorio. Judá se adueñó de la montaña con ayuda de Yahvé, pero no pudo expulsar a los habitantes de la llanura porque tenían carros de hierro. Tal como lo había ordenado Moisés, dieron Hebrón a Caleb. Expulsó a los 3 hijos de Anac. En cuanto a los jebuseos que vivían en Jerusalén, los hijos de Benjamín no los expulsaron, y por eso hasta hoy día los jebuseos viven en Jerusalén junto con los hijos de Benjamín. La gente de la casa de José emprendió una expedición contra Betel y Yahvé estuvo con ellos. Instalaron su campamento frente a Betel. La ciudad se llamaba antes Luz. Los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: «Muéstranos por dónde se puede entrar a la ciudad, y te perdonaremos la vida». Les mostró entonces cómo entrar en la ciudad. La pasaron a cuchillo, pero dejaron libre a ese hombre con toda su familia. El hombre se fue al territorio de los hititas y allí construyó una ciudad que se llamó Luz, y ese es el nombre que tiene todavía hoy. Manasés no pudo apoderarse de la ciudad de Bet-Seán ni de sus dependencias, ni tampoco Tanac, de Dor, de Gibleam y de Megiddo. Los cananeos se mantuvieron firmes en ese territorio, pero cuando Israel fue más fuerte, redujo a servidumbre a los cananeos, sin empero eliminarlos. Efraín tampoco expulsó a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguieron pues viviendo allí con él. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los Naalol. Así fue como los cananeos continuaron en medio de Zabulón, pero fueron reducidos a servidumbre. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, de Mahaleb, de Aksib, de Helba, de Afec y de Rehob. La gente de Aser siguió pues viviendo en medio de los cananeos que poblaban la región, pues no los habían expulsado. Neftalí no echó a los habitantes de Bet-Seán ni a los de Bet-Anat. Vivió pues en medio de los cananeos que habitan en la región, pero impuso trabajos forzados a los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat. Los amoreos hicieron retroceder hasta la montaña a los hijos de Dan y les impidieron que bajaran a la llanura. Los amoreos se quedaron en Argerez, en Ayalón y Saalbim, pero cuando la casa de José adquirió fuerza, fueron también reducidos a servidumbre. El territorio de los edomitas se extiende de la subida de los escorpiones hasta la roca y continúa luego subiendo. Capítulo 2. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim. Los he hecho subir de Egipto, dijo, y los he traído a este país que prometí con juramento a sus padres. Yo había dicho: no romperé nunca mi alianza con ustedes, y por su parte ustedes no harán alianza con los habitantes de este país, sino que derribarán sus altares. Pero ustedes no me han hecho caso. ¿Qué es lo que han hecho? Pues bien, esto he decidido yo. No expulsaré a esa gente delante de ustedes. Estarán continuamente a su lado, y sus dioses serán para ustedes una trampa. Cuando el ángel de Yahvé hubo hablado así a todo Israel, el pueblo lanzó alaridos y se puso a llorar. Por eso llamaron a aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Cuando Josué había despedido al pueblo, los israelitas habían vuelto cada uno a su parte de herencia, procurando conquistar el país.
El pueblo sirvió a Yahvé durante toda la vida de Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sucedieron, pues habían visto los prodigios que había realizado Yahvé en favor de Israel. Al morir Josué, hijo de Nun, servidor de Yahvé, a la edad de 110 años, lo enterraron en el territorio que había recibido como herencia en Timnat Heres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Cuando esa generación a su vez fue a reunirse con sus padres, le siguió otra generación que no conocía a Yahvé, ni sabía lo que éste había hecho por Israel. La moral del libro. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, al Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban, y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a las Astartes, estalló la cólera de Yahvé contra Israel. Los entregó en manos de salteadores, que los despojaron. Los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no oponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en su contra para su desgracia, tal como Yahvé se lo había dicho y jurado. Estaban en una situación desastrosa. Entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban, pero tampoco escucharon a sus jueces. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres cuando éstos hacían caso a los mandamientos de Yahvé. Ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez, y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos bajo la opresión y la persecución. Pero apenas moría el juez, volvían a hacer el mal, peor que sus padres. Seguían tras otros dioses, los servían y se postraban ante ellos. No querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino. Estalló pues la cólera de Yahvé contra Israel y declaró: ya que esta nación violó mi alianza que había hecho con sus padres, y ya que no me escuchan, yo tampoco expulsaré delante de ellos ni al más insignificante de los pueblos que Josué dejó al morir. De este modo probaré a Israel. Tal vez así quieran seguir los caminos de Yahvé, tal como lo hicieron sus padres. Yahvé dejó pues en paz a esas naciones que no había puesto en manos de Josué, y no se apresuró en expulsarlas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 107. Tercera mirada a la historia de Israel. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo digan los que el Señor rescató, que rescató de manos del adversario, que reunió de todos los países del oriente y poniente, del norte y del sur. Erraban por el desierto, por la estepa, sin hallar el camino de una ciudad poblada. Tenían hambre, pero más tenían sed. Su alma en ellos ya desfallecía, pero al Señor clamaron en su angustia, y Él los libró de su aflicción. Los encaminó por una ruta recta para que llegaran a una ciudad poblada. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Dio de beber a la garganta seca, y a los hambrientos los colmó de bienes. Habitaban en la sombra y en tinieblas, atenazados por la miseria y los hierros, por no haber escuchado las palabras de Dios y despreciado los consejos del Altísimo. En la pena Él sumió su corazón, sucumbían y nadie los socorría. En su angustia clamaron al Señor, y Él los liberó de su aflicción. Los sacó de la sombra, de las tinieblas,
y rompió sus cadenas. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Pues Él rompió las puertas de bronce y destrozó los cerrojos de fierro. Vueltos locos en su mal camino y desdichados a causa de sus faltas, sentían asco de cualquier alimento y estaban a las puertas de la muerte. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los liberó de su aflicción. Les envió su palabra, los sanó y salvó sus vidas de la tumba. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de acción de gracias, cuenten sus obras con cánticos de júbilo. Los que bajan al mar con sus navíos y negocian entre las grandes aguas. Estos han visto las obras del Señor, sus maravillas en las profundidades. A su orden surgió un viento huracanado que levantaba las olas, subían a los cielos, bajaban a los abismos. Su alma se consumía en el mareo, por el vértigo titubeaban como un ebrio, toda su pericia había sido tragada. Pero al Señor clamaron en su angustia, y Él los hizo salir de su aflicción. Hizo que amainara la tormenta, y las olas del mar enmudecieron. Se alegraron al ver calmado todo, y los llevó al puerto deseado. Den gracias al Señor por su bondad, sus maravillas con los hijos de los hombres. Que lo exalten en la asamblea del pueblo, y lo alaben en el consejo de ancianos. Él convierte los ríos en desierto, y en tierra seca las vertientes de agua. La tierra fértil se cubre de sal debido a la maldad de sus habitantes, pero cambia el desierto en capa de agua y la tierra árida en fuente de agua. Allí hace que habiten los hambrientos y funden una ciudad habitable. Siembran sus campos y plantan viñedos, recolectan sus frutos. Los bendice, se multiplican mucho y su ganado no se les reduce. Luego disminuyeron y se vieron abatidos bajo el peso de males y desgracias, pero Él, que derrama el desprecio sobre los grandes y los hace errar en un desierto sin caminos, levanta al pobre de su miseria y multiplica las familias como el rebaño. Los hombres rectos, véanlo y alégrense, pero todo lo que es vil, cierre la boca. El que sea sabio, que medite estas cosas y reconozca las bondades del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Pablo en Efeso. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Efeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, y al imponerles Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y durante 3 meses les habló sobre el reino de Dios, tratando de persuadirles. Al ver que algunos, en vez de creer, se endurecían más y criticaban públicamente el camino, se separó de ellos. Tomaba aparte a sus discípulos y diariamente les enseñaba en la escuela de un tal Tirano desde las 11 hasta las 4 de la tarde. Hizo esto durante 2 años, de tal manera que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo.
hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado, y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos, incluso algunos judíos ambulantes que echaban demonios trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Yo te ordeno en el nombre de ese Jesús a quien Pablo predica. Entre los que hacían esto estaban los hijos de un sacerdote judío, llamado Escevas. Un día entraron en una casa y se atrevieron a hacer eso. Pero el espíritu malo les contestó: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre que tenía el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los sujetó a ambos y los maltrató de tal manera que huyeron de la casa desnudos y malheridos. La noticia llegó a todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos. Todos quedaron muy aterrorizados, y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de los libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. De esta forma, la palabra de Dios manifestaba su poder, se extendía y se robustecía. El motín de los orfebres. Después de todos estos acontecimientos, Pablo tomó su decisión en el espíritu, ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía: después de llegar allí, tengo que ir también a Roma. Envió a Macedonia a dos de sus auxiliares, a Timoteo y a Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo más en Asia. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas y les dijo: Compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda Asia y el mundo entero. Este discurso despertó el furor de los oyentes y empezaron a gritar: Grande es la Artemisa de los Efesios. El tumulto se propagó por toda la ciudad. La gente se precipitó al teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, dos macedonios, compañeros de viajes de Pablo. Pablo quería enfrentarse con la muchedumbre, pero los discípulos no lo dejaron. Incluso algunos consejeros, amigos suyos, de la provincia de Asia, le mandaron a decir que no se arriesgara a ir al teatro. Mientras tanto, la asamblea estaba sumida en una gran confusión. Unos gritaban una cosa, otros otra, y la mayor parte no sabían ni por qué estaban allí. En cierto momento, algunos hicieron salir de entre la gente a un tal Alejandro, a quien los judíos empujaban delante. Quería justificarlos ante el pueblo y pidió silencio con la mano. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una voz se pusieron a gritar, y durante casi 2 horas solo se oyó este grito: Grande es la Artemisa de los Efesios. Al fin el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo: Ciudadanos de Efeso,
¿Quién no sabe que la ciudad de Efeso guarda el templo de la gran Artemisa y su imagen caída del cielo? Siendo esto algo tan evidente, conviene que ustedes se calmen y no cometan ninguna locura. Estos hombres que han traído aquí no han profanado el templo ni han insultado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artífices tienen cargos contra alguno, para eso están las audiencias y los magistrados, que presenten allí sus acusaciones. Y si el asunto es de mayor importancia, que se resuelva en la asamblea legal. ¿Han pensado ustedes que podríamos ser acusados de rebelión por lo ocurrido hoy? No tendríamos ninguna excusa alguna para justificar este tumulto. Y dicho esto, disolvió la asamblea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda, limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser. Mi adorable Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Señora bendita, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por haberme acompañado en la lectura de la Santa Biblia en este día. La lectura de la Biblia es diaria y consecutiva como un propósito hermoso en este año para darle sentido a nuestras vidas. Si estás acá por primera vez y te ha gustado la lectura de la Biblia, te invito para que te suscribas y así puedas recibir la notificación de las lecturas cada día. También te invito para que le des like al video, le des me gusta, una manito arriba y sobre todo la compartas. Evangelicemos juntos con la palabra del Señor. Te espero en el día de mañana. Dios te bendiga.